Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Y en esta cuarta edición del programa hablaremos sobre la organización de APEC Perú 2024, que se desarrollará en 5 ciudades del país y donde se espera recibir a al menos 10.000 visitantes. También hablaremos sobre formalización laboral, entre otros temas que nos ayudarán a ponernos en modo APEC de cara al mes de noviembre, cuando se realizará la cumbre de líderes de APEC. Sin más preámbulo, damos inicio a Asia Pacífico 2024. Y ahora comenzamos con nuestra primera entrevista del programa, y en esta oportunidad entrevistaremos al embajador Carlos Chávez Tafur, quien es el presidente del comité organizador de la presidencia de APEC Perú 2024. ¿Cómo está, embajador? Jorge, buenos días. Muchas gracias a tu audiencia a través tuyo. Saludos cordiales. Embajador, quisiera que nos cuente cuáles son los retos de organizar las reuniones de APEC. ¿Cuáles son los retos en términos de logística, en términos de seguridad, en términos de organización, de organizar tantas reuniones durante el año? Es un evento que dura todo un año. Estamos hablando de alrededor de 160 reuniones. Entonces, como comprenderás, organizar un evento que dura todo un año con esta cantidad de eventos simultáneos comporta un esfuerzo logístico bastante grande. Pues hay que coordinar con muchos sectores para que nos den el apoyo que necesitamos en cuestiones, por ejemplo, de infraestructura, seguridad. Seguridad es crítico, tú sabes, para poder garantizar el buen desarrollo de los eventos. Vienen dignatarios durante todo el año, ministros, y al final vendrán los líderes. Entonces, ese tema de seguridad es fundamental, ¿no? Después, todo el tema técnico, en fin, montar este tipo de salas con todos los recursos tecnológicos que necesitamos proveer para que los delegados puedan interactuar sin ningún problema, también comporta un esfuerzo logístico importante. Los recursos humanos. Ahorita somos un equipo más o menos de 50 personas, pero tendremos que crecer un poco más para ya poder estar completos. Tenemos que, por ejemplo, contar con voluntarios, con gente que te brinda los apoyos en cuestiones de salud, por ejemplo. Entonces sí es un esfuerzo enorme. Hablamos de organizar, que organizar un año APEC puede significar alrededor de 10 cumbres. Eso es un poco lo que más o menos mencionamos siempre. Es una buena analogía que representa el reto Sí. de organizar, de tener la presidencia de APEC 2024. Usted ha hablado de las coordinaciones que se tienen que hacer y la siguiente pregunta va precisamente relacionada a esto. ¿Cómo ha sido el trabajo de coordinación con los distintos niveles de gobierno? Porque hablamos de reuniones que no se dan solamente en Lima, sino en 5 ciudades del país, y que implica también coordinación no solamente con otros niveles de gobierno, sino también con otras entidades del Ejecutivo. Mira, nosotros cuando el grupo de trabajo se constituyó en enero del año pasado, más o menos, o sea, y físicamente ya como, digamos, trabajando ya con un equipo inicial, empezamos en abril. Y en abril ya empezamos a tener reuniones de coordinación, como por ejemplo, los primeros, seguridad del Estado, básico. Entonces empezamos a trabajar con ellos y después, cuando aún no estaban, digamos, las sedes, digamos, designadas, hicimos algunos viajes al interior del país para ver infraestructura, ¿no? Hay que tener en consideración lo siguiente. El esquema APEC o las reuniones APEC obligan a tener un formato específico, que es un formato de una O54, así se llama, que son 54 personas sentadas en una mesa con las 3 filas, digamos, para atrás. Necesitamos salas paralelas, salas para reuniones bilaterales, los oratorios que necesitan, digamos, los delegados de origen musulmán. Las comidas también específicas para algunas culturas, todo eso hay que tener. Entonces, decía que cuando fuimos a provincias, al interior del país, empezamos a tener estos contactos con los gobiernos locales y regionales para explicarles lo que venía, ¿no? Y una vez designada la ciudad, ya entramos, digamos, directamente con ellos, con gobiernos regionales que han sido muy receptivos, te digo, todos.
Ellos han comprado este tema de APEC, o sea que están con nosotros trabajando muy cercanamente, al igual que las municipalidades provinciales y las locales que tienen la sede de estas reuniones. Así que estamos trabajando cercanamente con ellos, obviamente con las Fuerzas Armadas que tienen sus representantes en esos lugares, junto también con la policía. O sea que estamos realmente haciendo un trabajo de coordinación muy estrecho con todas estas entidades públicas y, ojo, también con las privadas, ¿no? Que también quieren sumarse a este evento, como cámaras de comercio, las universidades de las ciudades, que también están muy involucradas en este año APEC, ¿no? Claro, es muy interesante lo que mencionas. Hay una articulación entre distintos niveles de gobierno, pero también con el sector privado y con la academia, que son pues tres sectores que participan en el proceso de APEC. Quisiera que nos cuente al respecto de cómo fue el proceso para elegir las ciudades que serían sede de los eventos de APEC, ¿no? Nosotros comentábamos antes de la entrevista que el Perú es la primera economía de APEC en desarrollo en organizar la cumbre por tercera vez, o sea, ya hay una experiencia importante, pero ¿qué criterios se tomaron en cuenta para elegir las 5 ciudades en las que tendrán lugares las reuniones? Mira, justamente, fundamentalmente tenemos hemos contemplado conectividad aérea, es una principal, la infraestructura que pueden proveer las ciudades que eran, digamos, candidatas a hacerse. Como lo mencioné hace un momento, este tipo de reuniones implican no solamente una sala de reunión, son muchas salas. Por ejemplo, esta sala de O54 que mencioné hace un momento, son salas que requieren por lo menos 700 metros cuadrados, o sea, es realmente importante poder contar con todas estas infraestructuras. No todas las ciudades la tienen. Pueden haber ciudades que tienen hoteles muy bonitos pero no tienen este tipo de salas o este tipo de infraestructura para ofrecer, para llevar a cabo esta reunión. Entonces, como decía, conectividad aérea, capacidad hotelera es fundamental, es fundamental. Seguridad tiene también un componente básico para la elección de las ciudades. Así que, digamos, un poco, y lo que pensamos que era importante era poder tener una representación de las regiones del Perú, ¿no? Entonces, yo creo que habiendo designado o habiendo elegido a las 4 ciudades que salieron finalmente, creo que hemos logrado, digamos, poder hacer que nuestras regiones se vean representadas en este año APEC, ¿no? Lo importante es que haya también incluso una reunión ministerial en una ciudad amazónica como Pucallpa, porque el 60% de nuestro territorio pues es amazónico, así que mostrar esa proyección, esa conexión que existe entre la cuenca del Atlántico, a la cual estamos unidos a través del Amazonas, con la cuenca del Pacífico, yo creo que es un esfuerzo importante. Quisiera que nos comente cuáles cree que son los beneficios para el país de organizar las más de 160 reuniones de APEC en las 5 ciudades del país. Sí, y antes de responder, quería un poco terminar la idea de la pregunta anterior, porque no solamente fueron representación de las regiones, pero las reuniones ministeriales que van a haber en esas ciudades tienen cierto vínculo con la ciudad. Por ejemplo, en Trujillo vamos a tener la Semana de Seguridad Alimentaria y la reunión de ministros de Agricultura. En la región de La Libertad, pues sabemos pues que tienen las grandes extensiones de agricultura y que sirven para la agroexportación. Entonces hay una vinculación ahí. La reunión ministerial de turismo que va a ser en Urubamba, hay un vínculo directo con la reunión y la ciudad, digamos. En Pucallpa vamos a llevar a cabo la reunión de pymes, la ministerial de pymes. Entonces también hay un desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la región de Ucayali que se está generando. Entonces hay también un match ahí con las reuniones. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de llevar a cabo? Mire, a ver, el hecho de llevar estas reuniones a las ciudades del interior hace que haya un impacto económico interesante, sobre todo porque
digamos, las empresas locales o los proveedores locales van a tener que brindar servicios a las reuniones que estamos poniendo en estas ciudades. Tenemos el tema del hospedaje, que también se va a ver beneficiado directamente, alimentación y finalmente turismo, ¿no? O sea, no es un secreto que los delegados vienen a las reuniones, pero también pues tienen sus momentos libres para poder desarrollar actividades turísticas, ¿no? De hecho, sí, con los delegados con los que hemos podido conversar, quienes vienen del extranjero, en más de una oportunidad nos han dicho que o bien han llegado antes para poder visitar o que se están quedando unos días más, y eso evidentemente tiene un impacto. Y también tiene un impacto que cuando estos funcionarios regresen, cuando estos delegados regresen a sus economías de origen, pues van a compartir su experiencia sobre el Perú, y eso tiene un impacto. Embajador, usted nos comenta que en su equipo de organización tiene más o menos a 50 personas, que esto podría crecer, pero vemos también una presencia de voluntarios. ¿Cómo ha sido el proceso de reclutamiento de los voluntarios y de preparación? Mira, sí, efectivamente, somos alrededor de 50, creceremos un poco más, tenemos equipos de comunicación, un equipo de comunicación importante, poderoso, un equipo logístico, obviamente, que es fundamental. Después tenemos el equipo de seguridad, transportes, hospedaje, o sea, digamos, todas las áreas de organización, obviamente de eventos, ¿no? Tenemos una unidad de gestión de eventos poderosa también. Así que en realidad todas las áreas digamos, de organización están cubiertas. Y pensamos que había que de alguna manera incorporar a este elemento de voluntarios, ¿no? Entonces el proceso nosotros tenemos aproximaciones a las universidades, en primera instancia las que están, digamos, en la red académica de Asia-Pacífico, pero no necesariamente. Entonces, y tenemos como un perfil, ¿no? Es fundamental, por ejemplo, que los chicos hablen inglés, porque tú sabes que digamos, el idioma oficial de APEC es en inglés. O sea y los delegados que van a venir, digamos, el idioma común a todos es inglés, o sea que es fundamental un inglés que les permita comunicarse, ¿no? Entonces, ese es fundamentalmente un criterio fundamental. El otro criterio es que sean alumnos de más o menos, no menos de sexto ciclo, ¿no? O sea, que ya tengan algún recorrido académico que les permita, digamos, tener alguna fluidez en sus interacciones, ¿no? Entonces, nos aproximamos a las universidades, les damos este perfil que más o menos estamos buscando, y las universidades nos hacen llegar, digamos, una lista de candidatos a quienes se les entrevista, y se les entrevista en inglés, obviamente, un poco para categorizarlos, y finalmente salimos con un grupo de voluntarios importantes, ¿no? Entonces, ahorita creo que tenemos alrededor de 50 voluntarios. En Arequipa tuvimos voluntarios, vamos de nuevo a Arequipa y ya estamos reclutando. O sea que ese es un trabajo interesante, bonito, porque les permite a los chicos también tener esta interacción con gente internacional que viene al Perú, ¿no? Sí, yo le comentaba que, bueno, soy docente universitario y, digamos, creo que este tipo de experiencias, esta aproximación al foro, pues es importante porque somos finalmente una economía que abraza el Pacífico, tiene una proyección natural hacia el Pacífico, así que es importante tener más conocimiento sobre los temas que se conversan en foros como este. Embajador, quisiera que nos comente más sobre las necesidades especiales que tienen los delegados que vienen. Por ejemplo, conversábamos hace un momento sobre el tema de los oratorios y el tema de las comidas, porque hay varias economías de APEC que tienen como, digamos, su población tiene como religión mayoritaria el Islam, como el caso de Malasia, como el caso de Brunei o Indonesia. Sí, de hecho, es así, efectivamente. Mira, como parte de toda la infraestructura que digamos, la comisión organizadora o el país anfitrión, la economía anfitriona tiene que proveer a los delegados, además de las salas de reuniones, estas que hemos comentado, es justamente el tema de los oratorios, por ejemplo, para los delegados de religión musulmana, ¿no? Entonces eso digamos, se respeta a rajatabla. Otras cosas que tenemos que tener en consideración, por ejemplo, son el tema de la alimentación. Y no solamente la alimentación, digamos, que tenga alguna, digamos, característica cultural o religiosa, sino cuando los
delegados se registran por adelantado antes de venir a la economía anfitriona, es usual solicitar si es que tienen algunas restricciones alimentarias, las cuales también tenemos en consideración, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los almuerzos, no solamente tenemos, digamos, un servicio de comida dirigida a los amigos de los países musulmanes, sino también tenemos registradas en particular a las personas que tienen estas restricciones alimentarias, a las cuales también les damos el servicio, ¿no? Embajador, desde la Cancillería se ha impulsado una iniciativa que se llama el APEC Ciudadano, que busca acercar los beneficios y el trabajo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a la ciudadanía. ¿De qué manera se está articulando el trabajo que se está realizando en la comisión organizadora con esta iniciativa de proyección hacia la ciudadanía? Mira, APEC Ciudadano es una iniciativa que nació de parte de la gente que trabaja en la dirección de APEC y foros especializados. Es una iniciativa poderosa. La idea es proyectar lo que es la información general de APEC, una información general, los beneficios que brinda APEC a la ciudadanía en general. Pero también es algo de doble vía. A través de esta iniciativa estamos pidiéndole a las entidades de todo tipo, las entidades públicas, regionales, locales, nacionales inclusive, a las entidades privadas y a las entidades académicas que se sumen a esta iniciativa. Y entonces estamos recibiendo propuestas que son, evaluadas y trabajadas conjuntamente con el área temática de la Cancillería, para ver cómo articulamos estas propuestas. Embajador, quisiera que nos comente también sobre la coordinación que se está desarrollando con el sector privado, porque como usted ha explicado, APEC también tiene un pilar de sector privado. Están las reuniones del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, ABAC, y está también la Cumbre de Altos Ejecutivos, la CEO Summit. ¿De qué manera articulan esos esfuerzos entre la comisión organizadora con los eventos del sector privado? Mira, apenas nos constituimos como comisión organizadora, en verdad el nombre es un poquito más largo, pero comisión organizadora, hemos trabajado de la mano con COMEX, que es la Sociedad Peruana de Comercio Exterior, que son los que tienen manejan el brazo privado de APEC en el Perú, ¿no? Entonces ellos también, como tú lo has mencionado, van a tener su cumbre, que es en el mismo momento que de la Semana de Líderes. Entonces en la Semana de Líderes tenemos la Cumbre de Líderes, tenemos el Centro Internacional de Prensa, que es un evento por sí solo. Esperamos que lleguen alrededor de 2.500 representantes de medios de prensa, y COMEX tiene su propia cumbre empresarial de Asia-Pacífico. Esperamos, de acuerdo a los registros de 2016, que fue la última vez que hicimos la cumbre APEC, lleguen alrededor de 1.200 empresarios. O sea que en realidad esa semana va a ser poderosa, ¿no? En cuanto a actividad APEC. Entonces, como lo decía, nosotros desde que nos constituimos venimos trabajando muy cercanamente con COMEX, coordinando permanentemente, nos retroalimentamos en nuestros trabajos, así que esa coordinación es realmente efectiva, ¿no? Muy bien, ha sido de verdad, embajador, muy interesante conversar con usted para poder conocer más sobre los detalles que hay detrás de la organización, no de un evento, no de una cumbre, sino del año de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que va a tener más de 160 reuniones en 5 ciudades. Le agradecemos mucho por haber estado en Asia-Pacífico. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y después de haber conocido más sobre el proceso de organización de APEC Perú 2024, vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las características especiales de APEC. Y la primera característica es que a los miembros de APEC no se les llama países ni estados, sino economías. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en otras organizaciones internacionales se les suele llamar estados miembros. Y es que cuando se funda APEC en 1989, los 12 primeros miembros eran todos estados reconocidos y miembros de las Naciones Unidas. Pero en el año 1991 se da una ronda de ampliación en la cual entran la República Popular China,
que ya estaba en las Naciones Unidas desde 1971, pero también ingresan Hong Kong y el Taipei chino. Hong Kong en ese entonces era una colonia británica que le había sido arrebatada a China durante la Primera Guerra del Opio. Y el Taipei chino decía ser la República de China, que había sido fundada por Sun Yat-sen en 1912. ¿Cuál era la cuestión compleja en el caso del Taipei chino, que es el nombre que tiene en APEC la isla de Taiwán? Es que la República de China se atribuía a ser el gobierno legítimo de toda China, incluyendo la parte continental, y esto por supuesto planteaba muchísimos problemas a nivel político. Entonces la solución que se encontró para poder viabilizar la incorporación de dos de los tigres asiáticos, que eran Hong Kong y el Taipei chino, y de una de las economías más importantes del mundo, que era la República Popular China, era que en el marco de APEC no se les llame Estados miembros o países, sino economías. Y eso tiene que ver con la segunda característica del foro, y es que en APEC no se utilizan signos de soberanía. Cuando ustedes vean videos de las reuniones de APEC no van a encontrar banderas, no se ponen himnos, ni se utiliza ningún otro tipo de símbolo nacional en las reuniones del foro. En cuanto a la toma de decisiones, APEC se inspira en la lógica asiática del voluntarismo. Por lo tanto, todas las decisiones en APEC se toman por consenso y en principio no son vinculantes. Es decir, APEC no tiene un tratado fundacional, no tiene mecanismos de solución de controversias entre sus miembros y, digamos, las reglas de APEC son bastante informales, se basan en precedentes de práctica previa, pero no existen normas vinculantes. Las decisiones que se toman en el marco de APEC, la idea es que las economías miembros puedan llevarlas a la práctica de manera unilateral, pero no existe una obligación jurídica de hacerlo. Otra característica importante del foro tiene que ver con el idioma de trabajo, que es el idioma inglés. En APEC, a diferencia de organizaciones como las Naciones Unidas, en donde existen más lenguas oficiales, solamente se utiliza en inglés a todos los niveles. Eso no significa que no hayan intérpretes en las reuniones, pero la lengua en la que se trabaja es el inglés. Otra característica muy importante de APEC es que no se habla de cumbres de jefes de Estado o de gobierno, se habla de cumbre de líderes. Precisamente esto tiene que ver con lo primero que expliqué con respecto a la denominación de los miembros de APEC como economía. Así que se prefiere evitar cualquier signo que denote soberanía también en ese sentido. Y otro aspecto importante tiene que ver con la organización de las reuniones de APEC, con la presidencia que se espera que cada economía de APEC tenga. Y tiene que ver con que es una presidencia voluntaria y rotatoria. Es decir, no es que hay un calendario y que las 21 economías tengan obligatoriamente que organizar las reuniones de APEC. Se espera que todas, excepto Hong Kong y el Taipei chino, puedan organizarlas en algún momento. De hecho, todas las economías de APEC, excepto Hong Kong y Taipei, han organizado las reuniones de APEC, han tenido la presidencia de APEC, pero ni el Taipei chino ni Hong Kong pueden por los problemas políticos a los cuales aludí. El Perú en este año organiza APEC, tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico por tercera vez, precisamente porque el Perú ha manifestado su voluntad de organizar el foro. Nadie lo ha obligado, no existe un calendario que establezca cuándo cada economía debe presidir el foro, como sí existe en los tratados de otras organizaciones internacionales. En la medida en que APEC tiene una naturaleza de un foro más informal, que no tiene un tratado fundacional, pues esto no está previsto y responde a las decisiones voluntarias y al consenso de los miembros. Así que espero que les haya parecido interesante esta clase y seguimos con más en el programa. Y seguimos en Asia Pacífico 2024 y ahora tenemos una interesante entrevista con Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Asia Pacífico 2024. Bien, Jorge, y feliz de estar aquí, sobre todo en este año, que es un año donde Perú tiene un rol protagónico en APEC, y feliz porque estamos muy comprometidos, con muchas ganas de trabajar. Estamos contando las horas y los días para que llegue mayo
y estar ahí en Arequipa con todas las economías de APEC. Precisamente, ministro, quisiera que nos cuente cuál es el rol que cumple su sector en el proceso de APEC, especialmente en los grupos de trabajo de APEC. Básicamente, el grupo de trabajo está relacionado al desarrollo del capital humano, del recurso humano o capital humano. Y creo que ahí el Ministerio tiene un rol protagónico, porque cuando hablamos de capital humano, estamos hablando básicamente de la capacitación, de la empleabilidad para incrementar las posibilidades de incorporarse al mercado laboral formal. Y eso calza perfectamente también con la agenda de APEC en Perú, que está vinculado a la formalización, está vinculado al uso de las tecnologías y está vinculado para mí fundamentalmente a una formalización inclusiva, es decir, que pueda incluir a todas las personas, sin ninguna excepción, sin discriminación, porque el desarrollo económico solo, sin este propósito inclusivo, sin mirar a las personas en general, no sería muy humano. Creo que para las economías de APEC es importante el crecimiento económico, es importante el desarrollo económico, pero fundamentalmente que ese crecimiento económico y ese desarrollo económico tenga un contenido humanista, es decir, que finalmente sirva para que la humanidad también se desarrolle, ¿no? Y eso solo es posible si incluimos a todos, si no discriminamos a nadie. Sí, ministro, como justamente comentábamos hace un momento, pues la agenda de APEC tiene una vocación ampliacionista y el desarrollo social es fundamental en esa agenda, sobre la cual vamos a hablar luego, que es la visión de Putrajaya del año 2040. Pero quisiera que nos cuente cuáles son los ejes prioritarios que está señalando su sector para la reunión del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de APEC, que tendrá lugar en Arequipa en mayo, y donde va a haber un diálogo de expertos. Sí. Yo creo que primero el tema fundamental es el tema de la formalización. Eso es un tema muy alineado a APEC. Es la preocupación también del mundo, es la preocupación de las principales economías. APEC aporta casi más del 60% del PBI del mundo, ¿no? Y es casi cerca del 40% de la población del mundo. En consecuencia, y la formalización en la actividad productiva, porque la economía básicamente se sustenta en la actividad productiva del mundo, ¿no? Las unidades productivas del mundo se desarrollan y básicamente aportan a la economía mundial. Ahora, dentro de esta actividad productiva, es importante que esta actividad productiva tenga un contenido formal, es decir, que las empresas o las unidades productivas, en lo posible, sean formales, es decir, que sean formales las unidades productivas, pero también que incorporen a los trabajadores de manera formal. Es decir, que las empresas puedan aportar a la economía a través de los impuestos, ¿no? Y por la generación de riqueza, para compartir también la riqueza con otros sectores, pero además tienen que incorporar también al capital humano, al recurso humano, dentro de la formalidad, es decir, que los trabajadores que se incorporan a las unidades productivas también tengan derechos sociales, que tengan un empleo decente, que tengan beneficios laborales, ¿no? Entonces creo que eso es el tema fundamental, el tema eje de este APEC en Perú. El otro eje importante es el tema de la incorporación de las tecnologías, ¿no? La tecnología puede ayudar mucho a facilitar la formalización, desde las plataformas que se puedan incorporar, las plataformas, por ejemplo, para registrar a los trabajadores, las plataformas para también incorporar a las nuevas unidades productivas que se van incorporando a las economías de las diferentes economías del mundo. Pero además también, el otro eje importante, es que este uso de la tecnología, este objetivo de la formalización productiva y laboral, pueda también ser inclusiva y en este caso, concretamente, incorporar a las personas con discapacidad. Precisamente, ministro, dentro de
de las prioridades peruanas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para el año 2024 está la innovación y la digitalización para una transición a la economía formal. Y en esa línea, la formalización laboral es un pilar fundamental. ¿Cuáles son las iniciativas que está impulsando su sector para promover la formalización laboral en el país? Las economías son diferentes. Hay, por supuesto, economías mucho más desarrolladas que las nuestras. La nuestra es una economía que tiene grandes desafíos. Tenemos muchos pendientes, ¿no? Corremos entre los últimos, honestamente, pero eso hace más interesante esta carrera, porque nos pone mayores retos y mayores desafíos. En consecuencia, nosotros tenemos una agenda grande pendiente respecto a la formalización. Por supuesto, estamos muy interesados en incorporar la tecnología, la inteligencia artificial en la incorporación de las unidades productivas, pero también en el control de desempeño de los trabajadores del sector privado y también público, ¿no? Y por supuesto, hay una discusión importante, una reflexión importante en el mundo respecto al uso de las tecnologías para la transición también a la economía verde, al empleo verde. Y dentro de eso, por supuesto, nosotros tenemos muy buena experiencia en el trabajo, por ejemplo, de incorporación de personas con discapacidad en el mercado laboral formal. Este sector, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por ejemplo, ha cumplido con las cuotas que las leyes ordenan en el Perú. Nuestra legislación ordena que las empresas privadas deberían tener en sus unidades productivas 3% de personas con discapacidad y en el sector público deben ser 5% de personas con discapacidad. Nosotros hemos cumplido con el 5%, pero además estamos impulsando estrategias y mecanismos de cómo hacemos más empleables a las personas con discapacidad. Cómo a través de la capacitación, del acompañamiento, podamos hacer más empleables y más productivos a las personas con discapacidad para incorporarlos en el mercado laboral formal. Las empresas en el Perú también han descubierto y han tenido experiencias positivas de incorporar a personas con discapacidad. Esa buena práctica, por ejemplo, vamos a exponerlo en mayo en Arequipa. Vamos a tener la oportunidad de hacer una actividad muy bonita donde el protagonista va a ser justamente las personas con discapacidad, los anfitriones, incluso vamos a ver si hasta desde la mesa, la conducción o el apoyo en la conducción, sin obviamente romper las reglas de APEC, estén lideradas por personas con discapacidad. Queremos que ese día todas las personas que vayan a la actividad, a esta actividad que lidera el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es este diálogo de expertos, cuando ingresen tengan una experiencia diferente, de ser atendidos, de ser conducidos, de sentir que las personas con discapacidad son altamente productivos y que sientan la sensación de que ese día va a ser un día especial para todos los que asistan a nuestra actividad. Sí, sin duda, ministro. Bueno, vamos a ir ahora a una breve pausa, pero les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TV Perú Noticias, en X, en YouTube y en Instagram, y cuando volvamos seguiremos hablando sobre formalización laboral con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Muy bien, y estamos de vuelta en nuestra entrevista con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Ministro, en la visión de APEC de Putrajaya al 2040, que es la hoja de ruta del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, se habla sobre la importancia de la inclusión de segmentos de la población que tienen un potencial económico no aprovechado, como mujeres, como personas de comunidades nativas, como jóvenes, como personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se está haciendo desde su sector para fomentar la inclusión laboral de estos sectores de la población en el Perú? Sí, yo creo que hablar de potencial es importante. Por supuesto, hablar del potencial humano, de los jóvenes, es clave, de las mujeres, ¿por qué no? Por supuesto, las mujeres
tienen tanto que aportar y enseñar en la gestión, en la conducción, también de las personas con discapacidad y también de las personas que viven en las comunidades nativas. Pero creo que todo eso tiene que girar también en función del potencial, pero del potencial también del país. Y creo que ahí nosotros tenemos un potencial que todavía no estamos aprovechándolo como debe ser, como otras economías de APEC que han aprovechado muy bien su potencial, y eso es una de las cosas que a nosotros nos alegra, nos importa, formar parte de APEC, porque miramos otras experiencias. El Perú, como tú sabes, Jorge, tiene un gran potencial porque somos un país con enorme recurso, ¿no?, natural, en todo sentido, en minería, en biodiversidad. Sin embargo, ese potencial todavía no lo hemos aprovechado adecuadamente. Hay economías en el mundo que no tienen el potencial y el recurso que tenemos nosotros, sin embargo, han logrado gran desarrollo. Entonces, ¿cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad justamente es que no hemos aprovechado el potencial que tenemos en nuestro capital humano. Y en nuestro capital humano, principalmente los jóvenes, lo que tú decías. Nosotros tenemos enorme cantidad de jóvenes, pero muchos en la informalidad, y que tampoco han podido acceder a la educación superior o a la capacitación para mejorar su empleabilidad. Ahí es donde estamos trabajando nosotros con mucha fuerza. En los próximos meses y en los próximos años, el Perú va a desplegar esfuerzos para mejorar este sector. Estamos articulando un mecanismo de capacitación con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder aprovechar este 75% de jóvenes que no acceden a la educación superior en universidades o institutos y que tienen que desarrollarse básicamente su empleabilidad para incorporarse al mercado laboral formal. Yo creo que ahí nosotros tenemos un gran potencial que no lo estamos usando adecuadamente, pero con la capacitación, con la empleabilidad, yo estoy seguro que este capital humano nos va a ayudar a nosotros a desarrollar justamente nuestro potencial que tenemos como país, porque tenemos ingentes recursos. Ahora, respecto al tema de las mujeres, también en el Perú, recién en el siglo XX hemos incorporado a las mujeres en sus derechos civiles. O sea, en 1933 las mujeres tenían derecho al voto solo para elegir alcaldes. Luego en el 1955 ya las mujeres ingresan con más derechos, es decir, a poder elegir y a ser elegidas, siempre en cuando sean casadas y sean alfabetas, o sea, con condiciones. Y en realidad casi recién, hace 40 años, o sea, en 1984, las mujeres adquieren ya totalmente sus derechos civiles, compartir con el varón incluso las decisiones respecto al hogar. Entonces, miren el potencial, o sea, las mujeres muy poco tiempo han tenido para desplegar su potencialidad. Entonces, las brechas, por eso es que todavía en el Perú, en América Latina y en el mundo todavía persisten, pero son brechas que tenemos que cerrar. Nosotros en el año 2023, el año que acaba de continuar, hemos crecido casi, hemos disminuido básicamente casi en 3 puntos la brecha salarial. Pero tenemos que seguir trabajando, empoderando más el empleo de las mujeres y sobre todo intentando cerrar las brechas para que las mujeres y los varones tengan igualdad de oportunidades y de condiciones laborales y podamos explotar al máximo también la sensibilidad, la intuición que tienen las mujeres cuando lideran sectores productivos. No, sin duda hay un potencial económico no aprovechado en estos segmentos de la población y la capacitación y el fomento de las oportunidades es fundamental para que pueda desarrollarse. Ministro, quisiera también consultarle, ¿por qué considera que es importante para el Perú en materia laboral participar en APEC en términos del mejoramiento de las políticas públicas y de la agenda de cooperación técnica internacional que impulsa su sector en materia laboral? Yo creo que porque tenemos mucho que aprender, pero también mucho que enseñar. O sea, mucho que aprender de las economías que han logrado desarrollo. Tenemos que mirar qué es lo que han hecho ellos, sus políticas públicas. Para muchos, sin tener los recursos que tenemos nosotros, se han vuelto países ricos, ¿no? Nosotros, teniendo más recursos, todavía no hemos alcanzado esos niveles de riqueza, no solamente por la frialdad de ser ricos, sino porque eso nos va a permitir derrotar pobreza y pobreza extrema, fundamentalmente. Y creo que en el Perú estamos desarrollando mecanismos muy creativos para impulsar nuestro desarrollo.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio que se llama Mi Carrera, que es un diseño peruano, porque hemos incorporado en la planilla datos de los trabajadores, de dónde estudiaron, qué estudiaron, cuándo egresaron, cuánto ganan, dónde viven, en qué se ocupan. Es decir, una información potente que nos permita a nosotros a partir de ahí establecer políticas públicas. Pero eso lo hemos hecho porque tenemos alta tasa de inadecuación ocupacional y tenemos que resolver ese problema de inadecuación ocupacional porque nos hace un país poco productivo. Ese tipo de herramientas y otras herramientas, por ejemplo, la capacitación que nosotros hacemos a las personas con discapacidad, la promoción que hacemos para la contratación de personas con discapacidad, creo que son experiencias que lo hacemos en Perú de una manera especial porque como el reto es más grande, nosotros le ponemos mayor atención, mayor empeño, que creo que pueden ser también experiencias que pueden ser miradas por las economías de APEC y de repente implementadas de mejor manera en los diferentes lugares. No, sin duda, ministro, hay una agenda muy grande, hay un nivel de informalidad en la economía peruana que supera el 70%. Hay una agenda que usted mencionó, que es la de convertir recursos en capacidades para lograr desarrollo y creo que en el marco de APEC hay mucho que se puede aprender y también hay ciertas cosas que se pueden compartir, así que va a ser muy valioso. Le quiero agradecer, ministro, por su tiempo y por haber participado en Asia Pacífico 2024. Nada, Jorge, a ti, invitarlos a todos. En APEC Ciudadano creo que hay la oportunidad de que cualquier ciudadano, cualquier organización pueda participar también con sus ideas a través de las redes. Y nada, nosotros contentos de ser anfitriones, estamos contando los días para que llegue mayo y podamos estar en Arequipa y los esperamos a todos en Arequipa. Yo estoy seguro que los que van a la actividad, que es el diálogo de expertos para incorporar tecnologías en la contratación y capacitación de personas con discapacidad, van a vivir una experiencia inolvidable. Esperemos que así sea, le deseamos el mayor de los éxitos en el diálogo de expertos en Arequipa en mayo. Ha sido el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Ahora nosotros vamos a nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy vamos a saber más sobre Vietnam, que es una economía de APEC que se une al foro en el año 1998, al igual que el Perú. Es una economía que se encuentra en el sudeste asiático, tiene un territorio que es más o menos la cuarta parte del Perú, son 331.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 100 millones de habitantes, es más de 3 veces la población del Perú. Vietnam se ha definido en virtud de su lucha en contra de grandes potencias, durante varios siglos en contra de China, pero hay que decir que también en el año 1859 se crea la Indochina francesa y Vietnam fue parte de estos dominios franceses en el sudeste asiático y llevó a cabo una lucha por su independencia tras la ocupación japonesa que terminó tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, en la cual los franceses trataron de retomar el control sobre Vietnam y fueron finalmente expulsados en el año 1954 tras su derrota en la batalla de Dien Bien Phu. En el año 1954 también Vietnam sufre una partición entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en la conferencia de Ginebra. Vietnam es también muy conocido por el conflicto armado que tuvo lugar entre este país y los Estados Unidos, la conocida Guerra de Vietnam, que termina en el año 1975. En el año 1976, ya después de la caída de Saigón, se da la unificación del país. Vietnam tenía una economía que dependía en gran medida de los países del bloque socialista. Más del 60% de su comercio, o sea, más del 80% de sus importaciones y más del 60% de sus exportaciones iban o venían de países del bloque socialista, lo cual ponía a esta economía de Asia en una situación de muchísima vulnerabilidad. Y por ello, en el año 1986, después del proceso de reforma y apertura de China, que se había comenzado en el año 1978, en Vietnam se lanza el proceso de reforma llamado Doi Moi, que buscaba abrir la economía del país a la inversión. Se sabía que
el país tenía un gran potencial en materia de manufactura, tenía una gran capacidad de exportar porque tenía una mano de obra barata y que tenía que crear un marco legal y económico que permitiera la inversión extranjera. Y esto fue muy importante porque en el año 1991 cae la Unión Soviética, que era el principal socio comercial de Vietnam, y la economía de Vietnam sufrió muchísimo. Si no hubieran llevado a cabo este proceso de reforma, ciertamente hubieran tenido más dificultades. En materia de política exterior, pues ellos siguen la doctrina de Ho Chi Minh, que implica ser muy firmes en los principios, pero ser muy pragmáticos en las estrategias. Y también tienen otra estrategia que se llama la del bambú entrelazado, que implica desarrollar relaciones de mucha cercanía con otras potencias, de manera que eso les dé más margen de maniobra en materia de política exterior. En materia económica, el Perú y Vietnam no tienen un tratado de libre comercio bilateral, pero ambos son parte del acuerdo CPTPP, que es un acuerdo multilateral del Asia-Pacífico, y las principales exportaciones de Vietnam hacia el exterior son precisamente manufactura y electrónicos, celulares, computadoras. Vietnam es una economía que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años y sobre la cual sin duda es muy importante conocer. Y antes de irnos, los dejamos con un interesante dato. Y es que este año, en noviembre, tendrá lugar el APEC CEO Summit, la cumbre de altos ejecutivos de APEC, que reunirá a los líderes empresariales con los líderes de las economías del foro durante la cumbre de noviembre. Los esperamos el próximo viernes con más de Asia Pacífico 2024 por TV Perú.